clave, porque hoy tenemos entrevistas muy interesantes con impartidores de justicia eh, y pues es el día en el que tenemos que hablar de esto, precisamente, ya que el Consejo de la Judicatura Federal determinó que paro no hay paro de labores y que incluso podrían haber sanciones a los funcionarios o trabajadores del Poder Judicial que no asistan a trabajar hoy. Sanciones al hablar de descuentos en sus remuneraciones, en sus salarios. Déjeme saludar con muchísimo gusto al juez decimosexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, su señoría Gabriel Regis López. Bienvenido, juez, ¿cómo le va? Bienvenido a Sin Censura. Hola, buen día, Toño. Si me permites Claro. llamarte así, a tus órdenes. Muchas gracias por el espacio. Claro, adelante, ¿no? Por supuesto, aquí estamos para eso. Y pues, ¿qué le parece que hablamos de esta determinación que hace el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Usted ya está en su juzgado en estos momentos laborando? Sí, nosotros tuvimos acceso antes de las 9 de la mañana aquí a la oficina. Muchos de nuestros compañeros empezaron a ingresar. Lamentablemente ahorita me están informando que parece ser que cerraron nuevamente el edificio. Entonces, la verdad es que no sé qué es lo que vaya a suceder. Seguramente vamos a platicar con la base trabajadora, con los enlaces y tratar de llegar a un buen arreglo, platicar, como yo siempre les he comentado desde que empezó esto. Decirles que a mí siempre me enseñaron que lo mejor que nos puede defender es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es lo que en cualquier lado nos puede abrir las puertas y nos puede defender. Entonces, yo llamo a que ojalá pudiéramos regresar a trabajar todos. ¿Qué le provoca a usted las imágenes, por ejemplo, de este magistrado que fue amedrentado por supuestos trabajadores allá en el Estado de México? No sé si llegó a ver este video que circula en redes sociales y que desafortunadamente no está siendo cuestionado o planteado en los medios de comunicación corporativos. No sé si vio usted este video. Sí, vi el video. Me parece una situación muy lamentable. Me parece que de pronto se sale un poco de control la situación. Todos somos compañeros, como lo he dicho en muchos foros, todos estamos formando parte de este proceso transicional, de este nuevo paradigma. Es el mismo sentimiento con diferente reacción. Entonces, creo que una de las virtudes que debe caracterizar al juzgador, como incluso lo hizo mi compañero, es la prudencia, la mesura, pero pues esa mesura debe de caber también en la base trabajadora. Entiendo que es un reclamo justo el que hacen en defensa de sus derechos, y ojalá las partes involucradas pudieran llegar a entablar esos canales de comunicación. Veo con mucho agrado que la vocera de la base trabajadora se haya entrevistado con el diputado Monreal y ojalá eso pueda destrabar un poquito la situación. Cuéntenos, juez, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de cómo se han estado dando estas determinaciones? Por supuesto que cualquier protesta, cualquier manifestación de trabajadores es digna y es, como usted bien dice, motivo de respeto. Pero ahora ante pues, la realidad que corresponde a una reforma constitucional que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, que ya es una realidad dentro de esa Constitución. ¿Qué opina usted de esto que está ocurriendo todavía ahí en el Poder Judicial? Pues como te lo comenté, yo respeto mucho las manifestaciones que se hacen de la base trabajadora. Solo yo llamaría a la cordura, a la prudencia. Creo que no es correcto que nos estemos peleando entre nosotros, que existan descalificaciones, información malintencionada incluso. Creo que debe de existir una unidad entre nosotros y como hombres de derecho, como personas de derecho que somos, entender que
la realidad existente en nuestro país es que existe una reforma que se está implementando y que hay diferentes tipos de manifestaciones. El hecho de que nosotros regresemos a trabajar no implica que los procesos sigan tanto de implementación como en su caso quien hizo valer medios ordinarios o extraordinarios, pues sigan su cauce legal y que esto tenga que acabar. Pero lo importante es que el Estado mexicano encuentre una paz, que estemos todos en unidad. Cuéntenos, juez. Estamos platicando en estos momentos con el juez 16º de distrito en materia administrativa ahí en la Ciudad de México. Nos platica que él sí pudo ingresar ahí al juzgado, pero que ya no estaban permitiendo entrar. Nos comenta que hay manifestaciones afuera todavía, ¿verdad? Sí, bueno, yo ya cuando entré, vi reunidos un poco de compañeros, no tuve problemas al ingresar, al igual que otros de mis compañeros jueces también, pero ya ahorita nos informaron que acaban de cerrar el edificio, entonces no sé exactamente cómo esté la situación, ya tendremos que reunirnos los titulares para ver si hay posibilidades o están dadas las condiciones para regresar a trabajar y si no, ver qué medidas tomamos, respetando obviamente la individualidad, la decisión de cada uno de mis compañeros. Cuéntenos, juez, y le agradecemos verdaderamente que esté aquí con nosotros. La gente está muy, muy interesada en esta entrevista. Hay muchísimos mensajes en nuestro chat. Le voy a pedir ahora también que si nos da unas redes sociales porque tienen muchas preguntas que hacerle. Pero ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Instituto Nacional Electoral puede seguir adelante con la elección de impartidores de justicia. ¿Usted buscará algún puesto después de que se dé ya esta elección, algún puesto de elección popular ahí en el Poder Judicial? Pues mira, está muy interesante tu pregunta. Primero, creo que la resolución que salió el día de ayer es una resolución muy, muy importante que viene a aclarar precisamente la situación, pues que el proceso está en marcha, ¿sí? Que ya se está reconociendo la validez de este procedimiento electoral y como te lo comenté, la reforma judicial es una reforma constitucional que se encuentra vigente y está en plena implementación. Entonces, hay que estudiarla, hay que analizarla debidamente. Yo estoy haciendo un ejercicio de reflexión para ver cuáles son las opciones que podría yo tener, pero como yo ya lo anuncié el día miércoles, por supuesto que contenderé, porque la reforma da la posibilidad a todos los juzgadores que estamos en funciones de un pase en automático que nos permite demostrar nuestra capacidad y demostrar que podemos seguir sirviendo a México, que el Poder Judicial está formado por gente profesional, por gente valiosa, que sería en verdad una pena que toda esta experiencia acumulada a lo largo de años pues no sea aprovechada, ¿no? Y yo creo que eso también lo puede conocer la sociedad y favorecer a muchos de los compañeros juzgadores que han dejado su vida aquí en estas oficinas. Qué interesante lo que nos cuenta, juez, sobre este pase automático y esta, pues, opción que se le da a muchos impartidores e impartidoras de justicia que, pues, efectivamente tienen a bien simple y sencillamente seguir la ley, seguir lo que se está planteando. Cuéntenos un poco, ¿cómo es este proceso que les han sugerido ante la reforma judicial? Usted va a poder aplicar para una especie de elección, pero va teniendo como base el hecho de que ya usted es impartidor de justicia, de que está como juez 16º de distrito en materia administrativa allá en la Ciudad de México? Mira, en el proceso de insaculación que se llevó a cabo en días pasados, yo salí con un número par y por tanto esta plaza sale hasta elección para 2027. Muchos de mis compañeros que fueron números nones se van a elección el día 2025. ¿En qué consiste, al menos como yo lo he advertido del estudio, en qué consiste esto?
que nosotros tenemos el pase automático, en este caso los que van a elección en 2005, para ya formar parte de ese listado electoral, ¿sí? Y por su parte van a poder ingresar personas que no forman parte del Poder Judicial, ya sea vía el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y para tal efecto se van a crear unos comités de evaluación, y creo que ahí es donde está el verdadero punto, de donde puede hacerse un filtro importante, donde se elijan los mejores perfiles que puedan contender en condiciones de igualdad. Y yo creo que es importante que nosotros vayamos a esta contienda, demostremos lo que nunca hemos estado acostumbrados a hacer, porque nosotros crecimos con la idea clásica del juzgador está atrás de un escritorio y solo habla a través de sus resoluciones, de sus sentencias. Entonces eso quizá es lo que nos tiene en esta coyuntura, porque nosotros normalmente la sociedad no nos conocía, solo nos conocían los gobernados, los quejosos, que se veían en la necesidad de promover un juicio de amparo por la afectación de un acto de autoridad. Todos aquellos que vinieron acá hablan bien, a pesar de la posición del juzgador, que siempre, si hay una buena sentencia, pues es maravilla del litigante, y si no, pues es culpa del juez. Pero la mayoría habla bien porque han salido valiosas sentencias en los matrimonios del mismo sexo, maternidad subrogada, en fin, muchos asuntos de migrantes y infinidad de temas que han salido precisamente de los órganos jurisdiccionales federales, del Poder Judicial Federal, integrado por personas valiosas que pueden contender en esta elección y demostrar su capacidad. Oiga, y cuénteme, su señoría, ¿usted qué opina? Sí, hablando ya más allá de como jurista, usted como persona, como en su momento sí impartidor de justicia, pero como persona, ¿qué opina de esta nueva oportunidad, no solo para usted, sino para muchos otros juristas, de convertirse en juzgadores, en impartidores de justicia mediante el voto popular? Honestamente, si usted, bueno, claro, ¿no? Si no tiene algún problema de decirnos cuál es su opinión así en plata. Mira, creo que los que nos dedicamos a impartir justicia hemos recorrido un camino de mucho sacrificio, de mucho estudio. No es el primer cambio que ha existido para esto. Anteriormente, en 1928, por ejemplo, los ministros eran elegidos antes de 1928, por los estados. Hubo un cambio, después los ministros elegían quiénes eran los juzgadores. En 1994 vino otra reforma constitucional donde se cambió toda la Corte. A partir de ahí se introdujo lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, y siempre ha sido un tema muy complejo cuál sería el mecanismo idóneo para poder llegar a ser juez de distrito, que es el primer eslabón para poder ser parte de los juzgadores. Yo, desde que presenté mi primer examen, y que no pasé, por cierto, y lo digo con toda humildad, porque son exámenes muy, muy rigurosos para elegir a los mejores profesionistas, siempre pensé que podrían existir otros mecanismos idóneos, ¿sí? Sin embargo, era lo que existía y era lo que había que adaptarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor con el procedimiento que existía, un filtro de examen de jurisprudencia, de conocimientos de jurisprudencia, pues a lo mejor el que estudiaba más o tenía mayor capacidad de retención, pues tenía un poco de mayores posibilidades que aquel que estaba metido en el trabajo y demás, ¿no? Después, si pasabas ese primer filtro, pues ya estaba el proyecto y después un examen oral ante un sínodo perfectamente de profesionistas para sacar los mejores perfiles. Por eso no tengo duda de que mis compañeros jueces y magistrados que han llegado les ha costado en verdad mucho para llegar acá, y son gente profesionista y honorable. Pero como te decía, desde este primer examen yo pensé que a lo mejor no han llegado todos los que deberían de llegar, y algunos que llegaron, pues quizá no deberíamos de haber llegado, y lo digo sinceramente, con toda honestidad.
Pero bueno, esas eran las reglas. Ahora, ante este nuevo paradigma que el poder reformador de la Constitución decidió que existiera un proceso democrático donde el pueblo legitimara a quienes van a impartir justicia, pues yo confío en las instituciones y sé que los que nos dedicamos a esto de impartición de justicia traemos esa capacidad para hacer frente a estas nuevas condiciones y que incluso muchos de los compañeros secretarios, actuarios que llevan años intentándolo pueden tener la posibilidad de contender y en una de esas, ojalá mucha gente que está preparada para esto, pues llegue a ocupar estos cargos. Este cargo que es honorable es lo mejor que me ha pasado profesionalmente en mi vida. Y a mí me causa tranquilidad que usted, que pues tuvo esa carrera judicial, ahora busque también pues retomarla, busque tener ese pase automático y ser elegido por el pueblo para continuar ahí después de haber realizado su carrera judicial, en lugar de decir, no sé, que ya me voy de esto, continuar en ese tipo de circunstancias. Juez, permítame dar la bienvenida a Vicente Serrano, esta mesa que está muy, muy interesante, que la gente está haciendo muchas preguntas. Vicente Serrano, saludo con muchísimo gusto. Estamos en estos momentos con el juez 16º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López. Vicente, te escuchamos. Te saludo con mucho gusto, Toño, y saludo con mucho gusto a las miles de personas que están conectadas para informarse. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Saludo con mucho gusto al juez Gabriel Regis López. Gabriel, déjeme preguntarle con toda la honestidad, ¿quién cree que está detrás de estos compañeros de ustedes que y les están impidiendo acatar lo que ha decidido anoche el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Es la ministra Norma Piña? ¿Qué intereses hay? Y gracias, por cierto, por su labor y por su honestidad para hablar en este espacio. Buen día, Vicente. Muchas gracias por el espacio. Mira, es una pregunta muy interesante. Yo no me atrevería a decir que hay alguien atrás de este movimiento incitando. Yo te podría decir lo que yo he hecho ante este movimiento. Creo que es un sentimiento que tiene la base trabajadora ante la incertidumbre que impera siempre ante el cambio. Ante un cambio cualquiera, de pronto se resiste a decir, oye, pero ¿qué vendrá? ¿Cuáles serán las nuevas condiciones? ¿Se perderá la carrera judicial? Todo por lo que he luchado en mi vida, en mi vida profesional, se vino abajo. Yo creo que eso es más que nada lo que nos tiene en esta coyuntura, y la base trabajadora obviamente también defendiendo prestaciones. Se cree que hay rumores de que vienen descuentos. Incluso yo, cuando me entrevisté en el Congreso, fue algo de lo que yo exterioricé, que era una de las preocupaciones de la base trabajadora, que se respetaran sus derechos. Creo que en toda situación nosotros es a lo que nos dedicamos, a defender los derechos humanos, y el derecho humano a tener un salario íntegro y correcto creo que es muy defendible. Entonces, más que nada es ese sentimiento el que pienso que está atrás de la base trabajadora, es lo que nos motiva, es lo que yo en algunas marchas he acompañado a mis compañeros. Entonces, creo que esto es lo que motiva precisamente esto, pero ya es tiempo, me parece, de llegar a una unión, y como lo decía antes, lo mejor que podemos hacer, nuestra mejor defensa es nuestro trabajo, ¿sí? Entonces no hay que abdicar a nuestra vocación de seguir impartiendo justicia, porque el servicio público de justicia no puede quedar paralizado bajo ninguna condición. Pero usted está de acuerdo con esta decisión, esta resolución del Consejo de la Judicatura Federal, incluso que se les vaya a descontar a los que no regresen a trabajar, ¿no? Hay que decirlo, la gente está muy molesta porque hay un paro y en paro siguen recibiendo sus salarios. Justo es una pregunta muy, muy interesante, y estás tocando un punto muy interesante, porque
Es lo que yo he comentado mucho con mis compañeros con los que colaboro aquí en el órgano jurisdiccional a mi cargo. O sea, atrás de los expedientes no solo es un papel, sino hay una persona, hay quizá la libertad, la salud, el patrimonio, un fin de derechos que pueden estar en juego. Entonces, creo que eso no puede estar paralizado y si bien cabe aclarar en este momento, que nosotros, a pesar del paro, sí hemos estado dando continuidad a los asuntos urgentes. Sin embargo, los asuntos urgentes solo es a lo mucho un 20-25% quizá de Pero todo juez, perdón por interrumpirlo, pero ahí es donde también está el meollo del asunto, mucha molestia de la gente de a pie, ¿no? ¿Cuáles son los casos urgentes? ¿Por qué seguimos atenidos a que alguien decida qué es urgente o qué no es urgente cuando tenemos personas en la cárcel que tienen más de una década esperando a ser declarados culpables o inocentes por este Poder Judicial del que usted forma parte? No lo estoy responsabilizando a usted, sino lo estoy incluyendo. Ese es el problema, ¿no? Dicen, a ver, están en paro, bueno, tienen su derecho a manifestarse y a protestar, pero ¿y por qué les vamos a seguir pagando si están en paro cuando hay un paro normal? Pues no hay no existen tales concesiones. Mira, el artículo 15 de la Ley de Amparo establece, el propio legislador nos dice cuáles son esos asuntos urgentes que justo las personas menos favorecidas, como es derecho a la salud, ataques a la libertad fuera de procedimiento y una serie de asuntos, incluso el Consejo metió una cláusula diciendo aquellos asuntos que no puedan esperar el dictado de una suspensión, son todos aquellos asuntos a los que sí les hemos estado dando trámite. Si hay alguna persona que no le están dando el servicio médico, esas demandas están llegando y todos nosotros las estamos atendiendo por guardia o incluso en seguimiento a los asuntos que ya teníamos. Y sí entiendo que esto puede generar molestias y es lo que nosotros hemos platicado. Oigan, piensen también en los demás, piensen también en los quejosos que están esperando una sentencia, una resolución, una suspensión. Esto no puede prolongarse más, por eso yo hago un llamado a todos los que integramos el Poder Judicial para que en unión podamos seguir demostrando nuestra vocación de servicio y seguir impartiendo justicia, lo que no implica abandonar nuestros principios y no seguir luchando por los derechos que consideren que están siendo afectados. Quien así lo considere, claro está. Claro. Juez, a ver, usted ha sido muy honesto y dice, algunos hemos llegado al puesto, a lo mejor sin siquiera merecerlo. Ha hecho una declaración muy fuerte hace unos minutos a pregunta del querido Toño Ruiz. Yo le quiero plantear que aquí en Sin Censura, como tal vez no se hace en los medios tradicionales y corporativos, la voz más importante es la voz del pueblo. Y el pueblo pregunta en nuestros chats. Faustino Rivera dice, su señoría, ¿qué opina del nepotismo que existe en el Poder Judicial? ¿Cómo defender lo que ha estado podrido por tanto tiempo, juez? Ustedes mismos son testigos y de alguna manera han sufrido que el primo o el sobrino o el hijo del ministro, del magistrado, de otros jueces, tal vez, no lo sé, con más influencia, terminen pues siendo bendecidos. ¿Qué piensa de esto? Que para nosotros, los que estamos en este proceso de transformación a todas luces, es inaceptable, haciendo eco de la voz del pueblo, juez. Mira, Vicente, voy a responder tu pregunta desde 3 puntos. Primero, aclarar que lo que yo dije de que a lo mejor algunos corrimos con más suerte, a eso me refiero. No significa que nos hayan exentado, ¿sí? Yo a lo que me refería es que hay muchos de mis compañeros que son secretarios, que son actuarios, que tienen una capacidad impresionante porque han estado aquí, pero no han tenido la suerte de poder pasar el examen. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues
tuvieron más trabajo, porque a lo mejor se le olvidó estudiar una jurisprudencia, porque su capacidad de memoria no es la suficiente, alguien estudió más. A ese tipo de cuestiones me refiero. No estoy diciendo que haya gente que haya llegado por otra vía, ¿no? Que no se entienda de otra manera, lo entiendo perfecto, pues aclarado el punto, sí. Claro. Ahora, en cuanto al nepotismo, pues creo que es algo completamente normal, no el nepotismo, claro está, sino que si un panadero se dedica a hacer pan, pues es normal que quizá le pueda enseñar a sus hijos a hacer pan. Entonces, te voy a Sí, poner... pero no es normal que un ministro, un hombre o una mujer de leyes termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el hijo del panadero, como lo está poniendo usted, termine en un puesto de poder solamente por ser hijo del panadero o porque ha quedado claro que incluso hay personajes, hijos, hijas de estos señores y señoras que ni siquiera son personas de leyes como ustedes. Mira, quizás sean casos aislados, pero yo te puedo hablar, por ejemplo, de mi historia. Yo fui el primer abogado de mi familia. Mis padres vienen de un pueblo del Estado de México, San Simón el Alto, por cierto, se llama. De los primeros profesionistas que salieron en la licenciatura en Derecho. Y yo no tenía ningún familiar, pues si no, ninguno era abogado, pues menos familiar en el Poder Judicial. Efectivamente me costó cuando se permitía los meritorios, 2 años sin ingresar y todo lo demás, pero he ido escalando. Pero ¿qué sucede? En esto, como es una familia judicial, donde dejamos muchas veces nuestra vida, aquí conocemos incluso propiamente a nuestra familia. Nosotros, la esposa de mi compañero, pues era mi compañera oficial, juntos nos formamos. Eso es lo importante. ¿Desde cuándo ingresaron? ¿Sí? Ya si ingresaron cuando ya eran titulares, entonces sí podría hablarse de otra figura. Pero hay muchas familias que se formaron justo aquí en estas oficinas, porque aquí es donde se conocen. Uno a veces no tiene uno mayor vida social más que esto. Bueno, podríamos decir también, haciendo una mea culpa, que han callado muchos juzgadores honestos como usted ante las cochinadas que han ocurrido, tal vez no generalizadas, como dice usted, pero estos casos se ha callado también y se tiene que aceptar que esto creció a tal punto como lo estamos viendo. Mira, cuando en la anterior administración del ministro Saldívar se creó precisamente un programa donde nos impusieron la obligación de declarar nuestras relaciones familiares, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Incluso se creó un comité de integridad para que si había alguna persona que tuviera un vínculo familiar, primero tuviéramos que consultar a este comité para que ese comité revisara que no existiera algún vínculo donde nosotros estuviéramos cruzando nombramientos. Quizá donde se pudo haber fallado precisamente es cuando antes de esto se detectaban ciertas situaciones de nombramientos cruzados y no se hacía nada. Ahí fue donde pudo haber venido la falla, pero actualmente esto desde la administración del señor ministro Arturo Saldívar se implementó y aún sigue vigente y se sigue observando al pie de la letra. Con razón le tienen tanta, permítame la expresión, tanta tirria a Arturo Saldívar, entre otras cosas, ¿no? Por las exhibidas que ha dado el ministro en retiro, Arturo Saldívar, a quien le mandamos todo nuestro respeto y un saludo. Para cerrar, pues no le quiero tomar mucho tiempo más de lo que ya nos ha regalado para la audiencia de Sin Censura. ¿Qué le dice a la gente? Creo que pocos, y los hemos reconocido aquí en Sin Censura, pocos como usted, que abiertamente habla de estas situaciones, que con toda honestidad se expresa. ¿Qué le dice a la gente que está pues hasta el gorro, hasta la madre de esta situación de pues de negarse a acatar la Constitución ya, porque ya está en la Constitución? ¿Y cuál sería su mensaje para sus compañeros que ahora creo yo quedan más exhibidos, que no permitirían a muchos de ustedes regresar a trabajar?
¿Cuál sería el mensaje que le diré yo al pueblo? Que confíen en nosotros. Nosotros somos gente que venimos en la mayoría desde abajo, que hemos estudiado incluso en escuelas públicas, que nos ha costado muchísimo llegar hasta donde estamos, que nadie nos ha regalado nada, ¿sí? En mi caso me costó 20 años o casi 20 años poder llegar a ser juez de distrito con un sacrificio constante, y es la misma historia que se replica con cada uno de mis compañeros, diferentes historias, cuánto han dejado aquí a costa a veces de la propia familia. Entonces, confíen en nosotros, en verdad que somos gente que está preparada y lista para seguir sirviendo a México. A mis compañeros, ¿qué les diría? Tanto titulares como base trabajadora. Creo que nosotros siempre hemos demostrado que somos un poder judicial digno, ¿sí? Entonces creo que es momento de seguir haciendo nuestro trabajo como hasta ahora, como hasta antes del paro lo veníamos haciendo, justo, y cambiar esa idea que se tenía, cambiar esa idea de que nosotros solo estábamos atrás de un escritorio y no salíamos ante la sociedad a que nos conocieran, a que conocieran nuestras resoluciones. En verdad que hay actos muy, muy importantes, criterios que han salido tanto de migrantes como matrimonios del mismo sexo, infinidad de criterios, maternidad subrogada, los derechos de los menores. Son muchos asuntos que justo han salido de estas trincheras. A lo mejor se le ocurrió incluso hasta un oficial que estaba estudiando derechos humanos, le dijo a su secretario, oye, ¿por qué no hacemos esto y esto? Después esto fue escalando y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que en verdad sería una verdadera pena que se echara a perder tanta experiencia que hay en el Poder Judicial. Creo que tenemos que salir a que la sociedad nos conozca, es momento de que la sociedad nos conozca a través de nuestros criterios, ¿sí? Que están ahí, están públicos y están a la vista de todos. Qué fuerte esto, Gabriel, juez Regis, con lo que vamos a cerrar, ¿no? ¿Cómo pedirle a la gente que confíe cuando tiene a un familiar por años en la cárcel esperando a que se sentencie no culpable o culpable? Cuando hay ministros que prefieren archivar casos como el de Ricardo Salinas Pliego, pero obviamente no estoy diciendo que no haya casos que deban de aplaudirse y de reconocerse, pero bueno, juez, yo le agradezco mucho su tiempo y sus declaraciones, sus opiniones aquí en Sin Censura. Estamos al pendiente, juez. Al contrario, te agradezco el espacio y que me hayas dado la oportunidad de manifestarme ante tu auditorio, que es bastante extenso, a quienes, por cierto, les mando un caluroso saludo y fuerte abrazo. Gracias, don Gabriel Regis, juez 16º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, por hablar con nosotros sin censura. Y